Vaciló su rostro nublado por la incertidumbre. Algunos lo hacen, algunos no, pero estamos intentando, eso es todo lo que podemos hacer. Ilana miró hacia atrás a la ciudad, su corazón pesado por el peso de todo lo que habían perdido y la frágil esperanza de lo que podrían ganar. Espero que tengas razón, dijo. Tranquilamente mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, estos humanos lentamente comenzaron a reconstruir no solo sus ciudades, sino su confianza. No fue fácil y hubo momentos de duda, de ira, de dolor, pero lentamente un nuevo futuro comenzó a tomar forma. Ilana sabía que las cicatrices del pasado nunca sanarían por completo. La guerra había sido demasiado y el recuerdo de lo que se había perdido perduraría por generaciones, pero por primera vez había esperanza. Esperanza de que los Iseri y los humanos pudieran coexistir, no como enemigos, sino como aliados. Mientras estaba parada en el balcón de su nuevo hogar, con vista a la ciudad reconstruida de Teus, Ilana se permitió un momento de tranquila reflexión. El camino por delante era largo e incierto, pero era un camino que estaba dispuesta a recorrer por su gente, por su futuro y por la esperanza de que algún día pudieran construir algo mejor juntos. Furia, no podemos. Ilana admitió, su mirada endureciéndose. Pero si venimos, al menos lo intentamos. Nos condenamos a la extinción. No dejaré que eso pase, no mientras todavía haya una posibilidad. La habitación quedó en silencio una vez más, el peso de sus palabras hundiéndose en la mujer mayor que había permanecido callada durante todo el intercambio. Finalmente habló de nuevo. «Nos estás pidiendo que confiemos en nuestros enemigos», dijo suavemente, «para reconstruir con la ayuda de aquellos que destrozaron todo. Te pido que pienses en el futuro». «Ilana», respondió, «los humanos no están ofreciendo redención, están ofreciendo supervivencia. Y si nos negamos, lo perderemos todo». Otro murmullo ondeó por el grupo, esta vez más tranquilo, más pensativo. El líder más joven negó con la cabeza, su expresión de resignación sombría. «No tenemos muchas opciones, ¿no?». Ilana dijo en voz baja. «No tenemos la mujer mayor». Asintió con la cabeza, su rostro delineado por la tristeza. «Entonces debemos confiar en tu juicio. Ilana, siempre nos has guiado con sabiduría. Si este es el camino que crees que salvará a nuestra gente, lo seguiremos». Ilana sintió que la tensión se disipaba de ella. Cuerpo, alivio inundando sus venas. Pero era una victoria vacía. No habría celebraciones ni alegría en esta decisión. Solo la cruda realidad de lo que habían perdido y lo poco que podían salvar. «Gracias», dijo suavemente. «Comenzaremos las negociaciones con los humanos inmediatamente. Te mantendré informado de cualquier desarrollo». Las pantallas parpadearon una por una, dejando a Ilana sola con Ren en la sala de comando vacía. Ella miró las consolas oscurecidas, su mente todavía dando vueltas. «De la conversación hiciste lo correcto», dijo Ren en voz baja, acercándose. «Esto salvará a tu gente». Ilana no respondió por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «No debería haber llegado a esto. No deberíamos haber tenido que tomar esta decisión». La expresión de Ren se suavizó, pero no había nada que pudiera decir para aliviar su dolor. «Él lo sabía mejor que nadie, lo sé», dijo en voz baja. «Pero ahora podemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder». Semanas pasaron. La frágil tregua entre los Isari y la flota de la Tierra Unida comenzó a tomar forma con pasos tentativos hacia la reconstrucción de lo que se había perdido. Los Aseri, que decidieron abandonar sus hogares, recibieron transporte y recursos, mientras que los que se quedaron trabajaron junto a los ingenieros humanos para rescatar lo que pudieran del planeta moribundo. Fue un proceso lento y doloroso, pero fue un progreso. Ilana se paró al borde de una de las ciudades Iseri en ruinas, observando cómo los trabajadores humanos e Iseri se movían a través de los escombros, limpiando escombros y reconstruyendo las estructuras. Era una vista extraña. Dos especies que alguna vez habían sido enemigas ahora trabajaban codo con codo. El capitán Ren se acercó a ella con una expresión ilegible mientras permanecía a su lado, observando cómo se desarrollaba la escena. «No es perfecto», dijo después de un largo silencio, «pero es un comienzo». Ilana asintió. Sus ojos nunca dejaron a los trabajadores de abajo. «Es más de lo que pensé posible». Ren se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó.
Le has dado a tu gente un futuro. Ilana, eso es más de lo que cualquiera podría haber pedido. Lo miró. Su mirada se detuvo por un momento antes de hablar. ¿Y qué hay de tu gente? Renbis, ¿entienden lo que han hecho? ¿Se arrepienten? Pensamiento se giró para ver a Ren de pie en la puerta, su expresión estoica habitual reemplazada por algo más suave, más vulnerable. Ilana. Comenzó vacilante. Solo quería decir gracias por lo que hiciste hoy. Ella miró hacia otro lado, incapaz de encontrar su mirada. No lo hice por ti, capitán. Lo sé, respondió en voz baja. Pero aún así, nos diste una oportunidad, y eso significa algo por un largo momento. Ninguno de los dos habló luego con un suspiro. Ilana se puso de pie y caminó hacia él, sus ojos duros pero no crueles. No creo que esto cambie nada. Ren, dijo su voz firme. Nunca perdonaré lo que tú, gente, le hizo a la mía. Pero si esta es la única manera de salvar lo que queda de los Asari, entonces haré lo que tenga que hacer. Ren asintió con su expresión. Llámalo entiendo mientras se giraba para irse Ilana. Lo llamó su voz más suave que antes. Ren hizo una pausa mirando hacia atrás por encima del hombro. Tal vez haya una manera de avanzar, dijo en voz baja. Pero va a tomar mucho más que palabras. Ren asintió de nuevo, sus ojos encontrándose con los de ella, con un indicio de algo que podría haber sido respeto. Lo sé, y estoy lista para hacer lo que sea necesario. Ilana se despertó antes en la pálida luz del sol distante que proyectaba largas sombras sobre el paisaje árido fuera de su ventana. El sueño había sido escurridizo. Su mente estaba llena del peso de lo que le esperaba hoy. Hablaría con los Nizari restantes, los restos dispersos de su gente, y les ofrecería una elección, una que podría cambiar el curso de su historia. Su mano temblaba cuando alcanzó el pequeño comunicador en su mesa de noche. Se sentía mal por esta decisión que estaba a punto de tomar, pero no podía dejar que sus emociones dictaran el futuro de su gente. Se merecían una oportunidad, incluso si eso significaba trabajar con aquellos que alguna vez habían considerado enemigos. Se vistió en silencio. Donning, las túnicas ceremoniales de un líder del consejo, una posición que ahora se sentía como un recuerdo lejano. La tela dorada colgaba suelta sobre su delgada figura, un recordatorio de cuánto había cambiado desde que comenzó la guerra. Una vez, estas túnicas habían simbolizado la paz y la diplomacia. Ahora se sentían como un costo, una reliquia de un tiempo que se fue hace mucho tiempo cuando salió. Sus aposentos, los pasillos estaban tranquilos. La base aún dormía. Ella se dirigió a la sala de mando central, donde una conexión segura le permitiría hablar con los Iseri restantes. En toda la galaxia, la mayoría habían llegado a colonias remotas o se habían escondido entre las estrellas, pero escucharían su mensaje. Cuando entró en la sala de mando, el capitán Ren ya estaba allí esperando. Se paró junto a la gran consola, su rostro iluminado por el suave resplandor de las pantallas. Levantó la vista cuando ella se acercó. Su expresión era ilegible. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Ilana dudó por un momento y luego asintió. Tan lista como nunca lo estaré. Ren se hizo a un lado, permitiéndole acceder a la consola. Ella miró la pantalla. Su reflejo la miraba fijamente. Un rostro desconocido, endurecido por la pérdida y el dolor. Con una respiración profunda inició la conexión. Una por una, las pantallas parpadearon y cobraron vida mostrando los rostros de los líderes Aseri restantes. Algunos le eran familiares, otros a los que nunca había conocido antes. Sus expresiones iban desde cautelosas hasta desafiantes, pero todos compartían el mismo dolor. El dolor de la supervivencia, de la pérdida de un futuro. Ya no podían ver. Ilana, una de las líderes, una mujer mayor con cabello plateado, habló primero. Temíamos que estuvieran perdidos. Todavía estoy aquí. Ilana respondió con su voz firme, aunque su corazón estaba acelerado. Pero Teus no es nuestro hogar. Se ha ido. La guerra nos ha quitado todo. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Los ojos de la mujer mayor se suavizaron. Y ahora nos enfrentamos a la extinción. ¿Qué podemos hacer? Ilana enderezó su resolución. Se nos ha ofrecido una opción. Los humanos, los responsables de la guerra, están ofreciendo reparaciones, recursos, una oportunidad de reconstruir en Teis o en otro planeta, pero tiene un precio. Tendremos que hacer las paces con ellos.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Y Lana pudo ver la conmoción en sus rostros, la incredulidad. Algunos parecían enojados, otros estaban confundidos. «No puedes hablar en serio». Un líder más joven, un hombre con rasgos afilados, escupió. «Haz las paces con los humanos después de todo lo que han hecho». «Entiendo cómo te sientes». Y Lana respondió manteniendo la voz tranquila. «Pero, ¿qué otra opción tenemos? Teus se está muriendo. No podemos sobrevivir por nuestra cuenta. Destruyeron nuestras ciudades, nuestras familias. ¿Cómo podemos?» «Confiamos en ellos», gritó otro líder con voz temblorosa. «Para la responsabilidad individual, las decisiones que llevaron a la guerra se tomaron en un momento de miedo y malentendidos. Castigar a los individuos no reparará el daño». Las manos de Ilana se apretaron en puños. «Para que nadie pague por lo que se hizo. Mi gente fue asesinada, y esperas que simplemente aceptemos que no esperamos nada». «Vega», respondió su voz firme, pero con un dejo de impaciencia. «Pero la única forma de avanzar es mirar al futuro, continuar el ciclo de culpa y retribución no traerá la paz». Ilana abrió la boca para discutir, pero Ren dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. «Ilana, entiendo tu enojo, créeme. Lo entiendo. Pero si queremos evitar que esto vuelva a suceder, si queremos darle a los Aeri una oportunidad de sobrevivir, necesitamos encontrar una manera de trabajar juntos». Ella le lanzó una mirada aguda. Sus ojos ardían con traición. «Trabajar juntos». Ella siseó después. «De lo que tu gente le hizo a la mía, ¿crees que podemos dejar esto atrás?» Ren no se inmutó. «No espero que nos perdones. Ni siquiera espero que confíes en nosotros, pero podemos ayudar a reconstruir lo que se perdió, o al menos parte de ello no es perfecto y no es suficiente, pero es un comienzo». Ilana sintió el peso de sus palabras asentarse sobre ella como una manta que odiaba que él tuviera razón. Odiaba que el único camino a seguir pareciera ser a través del compromiso con las mismas personas, que habían causado tanto dolor, pero ¿qué otra opción tenía? Tomando respiración profunda, volvió su mirada hacia el consejero Vega. «Si aceptamos esta, ¿verdad? ¿Qué garantías tenemos de que los Isari estarán a salvo, de que su gente no se volverá contra nosotros nuevamente en el momento que les convenga?» Vega asintió como si hubiera estado esperando la pregunta. «La flota unida de la Tierra establecerá un tratado formal con la población, señor. Restante se le dará autonomía y control. Sobre su propio gobierno también brindaremos recursos y apoyo para ayudarlo a reconstruir su sociedad en Teus, o un nuevo mundo hogar, lo que elija, y nos aseguraremos de que ninguna fuerza militar humana ingrese al territorio Isari sin permiso expreso». La sala permaneció en silencio, todos los ojos sobre Ilana mientras procesaba la oferta. Era más de lo que había esperado, quizás incluso más de lo que había esperado, pero aún se sentía como una victoria vacía. «¿Crees que eso será suficiente?», preguntó con la voz cargada de emoción. «¿De verdad crees que puedes deshacer siglos de daño con unas pocas promesas y tratados?» «No», Vega admitió. «Pero tenemos que empezar en alguna parte. La alternativa es más guerra, más sufrimiento. Ninguno de nosotros quiere eso». Ilana miró alrededor de la habitación. Su mirada recorrió los rostros de los líderes humanos. Podía ver el cansancio en sus ojos, la tensión de años de conflicto. Pero también vio algo más, algo que no había esperado. Arrepentimiento por primera vez. Ilana sintió un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes, que tal vez los humanos no eran los monstruos que siempre había creído que eran. «Hablaré con los Isari restantes», Ilana dijo en voz baja, su voz vacilante. «No puedo tomar esta decisión sola, pero si aceptamos esta tregua, será en nuestros términos». Vega asintió con alivio en sus ojos. «Por supuesto que respetaremos cualquier decisión que tome tu gente». La reunión terminó poco después, e Ilana se encontró caminando fuera de la sala del consejo. Su mente se aceleró con pensamientos de lo que le esperaba. Ren caminó junto a ella y silenció su expresión, ilegible mientras se abrían paso a través de los fríos y estériles pasillos de la base. Ilana finalmente habló en voz baja. «¿De verdad crees que esto funcionará, que tu gente puede coexistir con la mía?»
Renla miró, su rostro se suavizó. No lo sé, pero sé que vale la pena intentarlo, porque si no lo hacemos entonces. Todo por lo que luchamos, todo lo que hemos perdido no significará nada, Ilana dijo. Nada en respuesta. Sus pensamientos demasiado enredados para desenredarse. No estaba lista para confiar en los humanos. No estaba lista para perdonar. Pero por primera vez desde que comenzó la guerra sintió un destello de algo por lo que había luchado mucho tiempo, perdido la esperanza. De regreso en sus aposentos, Ilana se sentó sola mirando por la ventana el paisaje árido del planeta debajo de los humanos. Le habían ofrecido a su gente un salvavidas, pero ¿a qué costo realmente podía confiar en que cumplirían su palabra? ¿Podía confiar en sí misma para guiar a su gente a través de este nuevo y frágil capítulo? Un suave golpe la interrumpió. Al ver el cansancio grabado en sus rasgos, el peso de la supervivencia, un suave golpe en la puerta. Rompió su reverencia. Es hora. La voz de Ren llamó desde el otro lado y Lana respiró profundamente, robándose. Este era el momento. Había estado pisando, pero de alguna manera preparándose, para no podía permitirse mostrar debilidad no frente a ellos. La sala del consejo era más grande de lo que había esperado, con altas paredes metálicas y filas de asientos llenas de humanos. Oficiales militares, líderes políticos y algunos civiles, todos los ojos estaban puestos en ella cuando entró acompañada por Ren La. Tensión en la habitación era palpable, una mezcla de curiosidad, culpa y en algunos casos sospecha. En el centro de la habitación estaba sentado el consejo humano, un grupo de individuos de rostro severo vestidos con uniformes oscuros, y Lana reconoció a algunos de ellos. De transmisiones durante la guerra, aunque nunca los había visto en persona, ellos eran los que habían tomado las decisiones que llevaron a la destrucción de su mundo. El corazón de Ilana latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Estaba aquí por una razón, una de las miembros del consejo. Una mujer de rasgos marcados y mechas grises en el cabello se puso de pie y se dirigió a ella. Gracias por aceptar reunirse con nosotros, Ilana de Ferris. Dijo que su voz era formal pero no cruel. Entendemos que este es un momento difícil para usted y apreciamos su disposición a participar en estas discusiones. Ilana apretó la mandíbula. No vine aquí para hacer bromas. Dijo que su voz era fría pero controlada. Vine aquí porque has destruido a mi gente y ahora quieres hablar de reparaciones. La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras flotaba en el aire como una nube de tormenta. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas. Claramente no esperaban que fuera tan directa. La mujer asintió. Su expresión se endureció. Entendemos la gravedad de la situación. Por eso estamos aquí, para discutir cómo podemos comenzar a hacer las paces. Los ojos de Ilana se entrecerraron y preguntó cómo. Exactamente planeas hacer eso. No puedes resucitar a los muertos. No puedes deshacer el daño que has hecho. La mujer no se inmutó. No, no podemos, pero podemos ofrecer apoyo a los Isari sobrevivientes, podemos ayudarte a reconstruir. Ilana negó con la cabeza. Su voz se alzó. ¿Crees que puedes ofrecernos algunos recursos y decir que estamos a mano? Mi gente no pidió tu ayuda. Ayuda, no queríamos tu guerra. Y ciertamente no queremos tu compasión. La tensión en la habitación era espesa, e Ilana podía sentir los ojos de cada humano en la cámara. Sobre ella estaba en desventaja numérica, rodeada por las mismas personas que habían destrozado su mundo, pero no se echaría atrás, no ahora. Volvió su mirada hacia Ren, que estaba de pie en silencio a su lado. Su expresión, ilegible. ¿Es por esto que me trajiste aquí?, preguntó, su voz cargada de amargura, para exhibirme frente a tu consejo como muestra de tu buena voluntad. Los ojos de Ren se encontraron con los de ella, y por un momento vio algo en ellos, una disculpa tal vez. O tal vez algo más. Te traje aquí porque creo en ti, dijo en voz baja, y porque creo en ti. Mereces una voz. La habitación estaba densa de tensión. El corazón de Ilana martilleaba en su pecho, pero mantuvo su voz firme, decidida a no mostrar debilidad frente a estos humanos que le habían quitado todo. Los miembros del consejo se movieron incómodos en sus asientos. Sus rostros estoicos delataban la tensión de la confrontación. La mujer que había hablado antes, la consejera Vega, permaneció de pie, sus ojos fijos en Ilana. No estamos aquí para disculpar lo que se ha hecho, dijo. Su voz firme, pero mesurada. Pero estamos dispuestos a asumir la responsabilidad por las consecuencias de la guerra que hemos causado. Daño irreparable a los Asari. Y eso es algo que no podemos negar, Ilana.
Cruzó sus brazos, su postura rígida. Las palabras son fáciles, consejera, pero no reconstruirán mi mundo ni traerán de vuelta a mi gente. La expresión de la consejera Vega se suaviza ligeramente. No, no lo harán, pero podemos ofrecer recursos, tecnología y protección para ayudar a los Hereri restantes a reconstruir, ya sea en Teis u otro planeta adecuado. Un murmullo ondeó por la habitación. La garganta de Ilana se apretó. La idea de dejar Theis, de abandonar lo poco que quedaba del hogar de su gente, se sentía como una traición. Pero ella sabía la verdad. Teus se estaba muriendo envenenado por las secuelas de la guerra. Quedarse allí significaba extinción. ¿Y qué pasa con la justicia? Ilana preguntó con su voz endureciendo. ¿Qué pasa con responsabilizar a los responsables de la destrucción de mi mundo? Consejero Vega intercambió una mirada con los otros miembros del consejo. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Ilana colgando pesadamente en el aire. Estamos preparados para ofrecer reparaciones. Vega comenzó con cuidado, pero como con él, vio más grietas en la imagen de los humanos a los que se había aferrado durante tanto tiempo, pero eso no significaba que no confiara en él por completo. Una mañana estaba caminando de un lado a otro de la habitación, cuando la puerta se abrió y Ren entró con un cuaderno de datos. Parecía más tenso de lo habitual. Su mandíbula se tensó en una línea dura. Ilana comenzó con su voz inusualmente enérgica. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Su corazón se hundió. Había aprendido a reconocer cuando Ren estaba a punto de dar malas noticias, y este se sintió como uno de esos momentos. ¿Qué es?, preguntó, cruzando los brazos, defensivamente. Ren vaciló y luego extendió el cuaderno de datos. Hay una reunión del consejo en 2 días. ¿Quieren que asistas? Ilana entrecerró los ojos. Una reunión del consejo. ¿Por qué me querrían allí? El liderazgo humano lo ha solicitado, explicó su tono. Quieren discutir el futuro de ellos y de las Asari restantes. Su sangre se heló ante la mención de su gente. Asari restante. Repitió su voz apenas por encima de un susurro. ¿Quieres decir que hay otros? Ren asintió. Aunque su expresión permaneció sombría, algunos sobrevivientes dispersos, en su mayoría fuera del mundo, algunos huyeron a territorios neutrales. Cuando comenzó la guerra, otros fueron capturados. Ilana sintió como si el suelo se hubiera movido debajo de ella. No era la última. Su gente, su raza, todavía existía, incluso si solo en pequeñas cantidades. La revelación la llenó de una mezcla de esperanza y pavor. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz inestable. ¿Por qué querrían negociar ahora después de todo lo que pasó? Ren bajó la mirada porque saben que no pueden ganar una guerra de desgaste. El daño está hecho y la flota de la Tierra Unida sabe que no pueden sostener un conflicto prolongado con la tecnología de su gente. Lo que queda de nuestro liderazgo se da cuenta de que es hora de hacer las paces antes de que las cosas empeoren. Ilana apretó los puños. Ahora quieren la paz después de habernos quitado todo. Ren no se inmutó ante sus palabras, aunque podía ver la tensión en su postura. No estoy diciendo que esté bien, solo te estoy diciendo lo que está sucediendo. Esta reunión del consejo es una oportunidad para que hables por el pueblo. Isari, para decirles lo que queda de tu gente. Necesita sobrevivir. Están listos para escuchar. Se burló y se supone que debo creer que realmente les importará lo que tengo que decir. Tu gente no ha sido exactamente receptiva a nuestra diplomacia en el pasado. El rostro de Ren se tensó. Las cosas son diferentes. Ahora la guerra ha sacudido a mucha gente, incluidos los que están en el poder. Hay facciones dentro del consejo que quieren hacer las paces, para ofrecer reparaciones y asegurarse de que los Isari no sean completamente aniquilados. Ilana quería gritar para decirle que ninguna cantidad de reparaciones podría reemplazar lo que su gente había perdido, pero también sabía que tenía que ser práctica. Esta podría ser su única oportunidad de asegurar la supervivencia de su gente, no importa cuán pequeños se hayan vuelto sus números. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente. Su voz le quedó bien. ¿Por qué necesito estar allí? Ren la miró a los ojos porque eres el único al que tienen acceso. Ahora mismo has pasado por la guerra, has visto la destrucción de primera mano. Puedes hablar por aquellos que no pueden. Puede exigir justicia, o al menos alguna forma de ella. Ilana se dio la vuelta y miró por la pequeña ventana que daba al paisaje árido del puesto de avanzada humano.
La idea de estar frente a una habitación llena de humanos tratando de hacerles entender el dolor que habían causado la llenó de una profunda ira latente, pero al mismo tiempo había algo más, un leve destello de propósito, había sobrevivido por una razón. Y tal vez esto era todo. Lo haré, dijo en voz baja, aunque cada fibra de su ser se resistía a la idea. Iré a tu consejo. Ren pareció relajarse un poco, como aliviado por su decisión. Gracias, dijo en voz baja. Sé que no es fácil, pero es la mejor oportunidad que tenemos para hacer las cosas bien. Y Lana no respondió. No confiaba en sus palabras. No del todo, pero parte de ella sabía que esta era la única forma de avanzar si había alguna esperanza de reconstruir o salvar lo que quedaba de Aceri. Tenía que enfrentar a los humanos de frente. El día de la reunión del consejo llegó, más rápido de lo que Ilana había esperado. Se paró frente a un espejo ajustándola, sencilla prenda blanca que Ren le había proporcionado. Para ella era muy distinto del elegante vestido que había usado alguna vez como líder del consejo en el lugar, pero tendría que ser suficiente. Se miró fijamente al reflejo. Guerra Ren suspiró frotándose la nuca mientras buscaba las palabras adecuadas. No se suponía que pasara así. Dijo que la misión inicial era diplomática y un esfuerzo para establecer comunicación y abrir canales de cooperación, pero las cosas se salieron de control. Ilana repitió su tono brusco. Lo haces sonar como algún tipo de accidente. Las ciudades no se destruyen por accidente. Las civilizaciones enteras no se extinguen por accidente. Ren la miró a los ojos. Su expresión. Pesada por la culpa. Tienes razón. No fue un accidente y no intentaré excusar. Lo que pasó la guerra fue el resultado del miedo malentendido y decisiones tomadas por personas que nunca deberían haber tenido ese tipo de poder. Hubo facciones dentro de nuestro liderazgo que creyeron que tu gente eran una amenaza, que tu superioridad tecnológica te hacía peligroso. Los puños de Ilana apretados a sus costados, así que nos atacaste por miedo. Esa es tu justificación. Los ojos de Ren se oscurecieron, su mandíbula apretando. No es una justificación. Es una explicación. Hubo gente poderosa que creyó que si no atacaban, primero los Hisui, eventualmente usarían su conocimiento contra nosotros. Estaban equivocados, pero para cuando cabezas más frías intentaron intervenir, era demasiado tarde, la guerra ya había comenzado. Iliana se levantó abruptamente, sus manos temblando. ¿Crees que me importa tu política interna? Mi gente está muerta. Capitán Ren, mi mundo se ha ido, y tú te sientas aquí tratando de explicarlo, como si fuera un error burocrático. No estoy tratando de explicarlo, Ren, dijo su voz elevándose ligeramente, pero todavía calmado. Estoy tratando de decirte la verdad, porque te debo eso. Al menos la emoción cruda en su voz se detuvo. Ilana en seco había esperado excusas frías y calculadas, pero no esto, ¿no? Remordimiento, tragó saliva, sintiendo el agudo escozor de las lágrimas detrás de sus ojos. Ojos, pero no lloraría, no frente a él. Quiero odiarte, susurró, su voz apenas audible. Quiero odiar a cada humano por lo que has hecho, pero sé... Apagó, insegura de cómo terminar. El odio estaba allí ardiendo dentro de ella como un fuego furioso, pero estaba siendo sofocado por algo más, algo que ella no quería reconocer. Era más difícil. Odiar a alguien que te miraba con culpa en sus ojos, que admitía sus errores en lugar de negarlos. Ren también se puso de pie, cerrando la distancia entre ellos, aunque mantuvo sus manos a sus costados, sin hacer ningún movimiento hacia ella. No tienes que perdonarme, dijo suavemente. No espero eso, pero no soy como los otros que querían esta guerra. Hay muchos de nosotros que queríamos la paz. Y tal vez sea demasiado tarde para detener el daño que se ha hecho, pero no es demasiado tarde para salvar lo que queda. Ilana lo miró fijamente, su mente corriendo. ¿Podría confiar en él? ¿Podría creer que había humanos que no querían esta guerra, que querían ayudar? Sus instintos le gritaban que mantuviera la guardia alta para nunca dejarlo acercarse demasiado, pero algo en Ren era diferente. Podía verlo en la forma en que la miraba, no con lástima o superioridad, sino con un dolor compartido. Finalmente habló, su voz más baja. Ahora dices que quiero la paz. Pero ¿cómo lo sé? Es verdad. ¿Cómo sé que no estás tratando de manipularme como el de tu gente? Ren respiró profundamente, su expresión se suavizó. Supongo que no lo sabes.
Todo lo que puedo hacer es mostrarte que no soy tu enemigo y comenzaré por mantenerte a salvo después de eso. Depende de ti. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Ilana se permitió respirar. No era confianza. Todavía no, pero era un paso. Un pequeño y frágil paso hacia algo nuevo. Tal vez Ren era diferente. Tal vez no era el monstruo que había pensado que eran todos los humanos. O tal vez solo tal vez los humanos. Eran más complicados de lo que alguna vez había imaginado. Los días se desdibujaron en una extraña rutina para Ilana. Ella permaneció dentro de los confines de la base humana, rara vez interactuando con alguien aparte del capitán Ren. Los soldados humanos parecían evitarla ya sea por miedo o incomodidad, aunque no estaba segura de cuál era, como si no supieran qué hacer con ella. Una Ahri sobreviviente, el último remanente de un mundo que habían ayudado a destruir. El capitán Ren, sin embargo, era diferente. La visitaba a menudo para llevarle comida o simplemente para ver cómo estaba. Nunca la presionaba para que hablara, pero cuando ella hacía preguntas, él respondía con una honestidad tranquila que la inquietaba. No estaba acostumbrada a ver a un humano mostrar tanta vulnerabilidad cuanto más tiempo pasaba con ella. ¿Sería interrogada, tratada como una prisionera a pesar de las garantías de Ren, o sería bienvenida como una especie de gesto diplomático, una forma de que los humanos digan cara después de la devastación que habían causado? La nave aterrizó suavemente en la plataforma de aterrizaje y Ren apagó los motores. Se volvió hacia Ilana. Su expresión era tranquila pero seria. No tienes que tener miedo. Dijo que nadie aquí te hará daño. Ilana le lanzó una mirada escéptica. Perdóname si no... Te creo. Ren no se inmutó ante su hostilidad. Simplemente asintió y se puso de pie haciendo un gesto hacia la salida. Síganme mientras salían de la nave. Ilana envió. Fueron inmediatamente asaltados por el ambiente frío y estéril de la base. Todo era afilado y metálico, muy lejos de la belleza orgánica de la arquitectura Visari. Los soldados con uniformes humanos se apresuraban a lanzarle miradas curiosas, pero no decían nada. Ren la guió a través de la base navegando por un laberinto de pasillos hasta que llegaron a una pequeña habitación en el otro extremo del complejo. Era simple con paredes desnudas y una cama individual, lejos del lujo que una vez conoció, pero estaba limpio y funcional. Aquí es donde te quedarás por ahora, dijo Ren señalando la habitación. No es mucho, pero es seguro. Ilana entró. Sus ojos escanearon el espacio. Se sentía frío e impersonal, pero era una alternativa mucho mejor a las ruinas de esto. Se giró para mirar a Ren. Su expresión era cautelosa. ¿Qué sucederá después? Ren dudó por un momento como si estuviera sopesando cuánto decirle por ahora. Descansa. Volveré a verte pronto después. Ya lo resolveremos. Ilana no respondió. Observó cómo Ren salía de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic detrás de él. Sola en el espacio tranquilo, se sentó en la cama. Su mente corría. ¿Era este realmente el comienzo de algo nuevo o solo otro paso hacia una mayor devastación? No lo sabía. Pero por primera vez desde que comenzó la guerra, sintió un pequeño destello de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Espero que pasaran horas. Ilana se sentó en el borde de la cama mirando fijamente las paredes metálicas de... En su pequeña habitación se sentía enjaulada a pesar de que la puerta no estaba cerrada. El aire estéril de la base humana contrastaba marcadamente con la vibrante belleza de la misma y el silencio pesaba sobre ella. El mundo fuera de esta habitación estaba lleno de humanos, soldados que habían luchado en la guerra, personas a las que consideraba enemigas, pero aquí estaba viva gracias a uno de ellos. El pensamiento asintió. El capitán Ren la había perdonado. La había traído a este lugar seguro, pero la guerra todavía estaba fresca en su mente. Luchó por reconciliar la idea de un buen humano con la destrucción que habían causado en su gente. ¿Podría ser realmente diferente del resto de ellos o simplemente estaba esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave chim. La puerta se abrió y el capitán Ren entró en la habitación. Su casco se había ido. Ilana parpadeó al ver su rostro por primera vez. Parecía más joven de lo que había imaginado, con rasgos afilados y un cansancio en sus ojos que lo hacían parecer mayor. Estaba lejos de ser una imagen monstruosa de la humanidad que había construido en su mente. «Pensé que podrías tener hambre».
dijo Ren sosteniendo una pequeña bandeja de comida. No era mucho, solo algunas barras nutritivas y agua, pero era un gesto, una pequeña rama de olivo en medio de su frágil tregua. Ilana miró la comida con sospecha, pero la aceptó sin decir palabra. No estaba segura de si podía confiar en nada de lo que él le daba, pero el hambre asintió con su estómago. Había pasado días sin una comida adecuada, rebuscando lo poco que pudo encontrar entre las ruinas de su casa mientras tomaba un pequeño bocado. Ren acercó una silla y se sentó frente a ella observándola con atención. Había una tensión extraña en la habitación. Necesidad ni hostil ni amigable, pero algo intermedio. Eran dos personas de bandos opuestos atrapados en las secuelas de una guerra. Ninguno había querido. Sé que tienes preguntas, dijo Ren. Después de un momento su voz firme pero tranquila. Intentaré responderlas si puedo. Ilana dejó la comida. Su apetito se desvaneció cuando el peso de su confusión y enojo regresaron. Había tanto que no entendía tanto que quería gritarle, pero ¿por dónde podía empezar? ¿Por qué finalmente le preguntó a su voz? Temblando con una mezcla de frustración y dolor, ¿por qué su gente nos atacó? Nunca hicimos nada. Para provocarlos, éramos pacíficos. Ofrecimos conocimientos a cambio de algo que nunca quisimos. Habló de nuevo. Su voz era tranquila pero firme, porque no todos somos como los que empezaron esta guerra, dijo. Y me negué a dejar que terminara así. Ilana lo miró fijamente. Su mente daba vueltas. ¿Podría realmente confiar en él? ¿Podría confiar en cualquier humano? Después de lo que habían hecho, no lo sabía. Pero había algo en los ojos de Ren, algo que le decía que era diferente. No era el monstruo que había imaginado y tal vez, solo tal vez, estaba diciendo la verdad. La nave zumbaba constantemente mientras atravesaba la fría extensión del espacio, dejando atrás a Ilana. Se sentó en silencio. Sus pensamientos se enredaron en una red de incertidumbre. Cada fibra de su ser quería odiar al capitán Ren para verlo como el rostro del enemigo, pero ahora sentada a su lado en la cabina confinada de la nave humana, estaba comenzando a ver sombras de gris, donde una vez solo vio blanco y negro. El capitán Ren permaneció concentrado en los controles de la nave. Su expresión era ilegible, la había salvado, sí, pero eso no borró la destrucción que su gente había traído sobre la de ella, no lo compensó. La pérdida de su hogar, su familia, su estilo de vida, y sin embargo, algo en su actitud tranquila sugería que comprendía el peso de su dolor mientras continuaban en silencio. La mente de Ilana vagó de regreso al comienzo de la guerra. Había sido tan repentino, tan inesperado. Un día, los Aseri eran una civilización próspera y al siguiente estaban bajo asedio. Los humanos habían llegado con una fuerza que los abrumaba y a pesar de su tecnología avanzada, los Iseri nunca se habían preparado para una invasión a gran escala. Creían que eran intocables, que su sabiduría e intelecto los hacían superiores, pero al final habían sido superados por la pura fuerza de voluntad por la negativa de los Hum a dar marcha atrás. ¿Hasta dónde vamos? La voz de Ilana rompió el silencio, sorprendiéndose incluso a ella misma. Ren la miró y luego volvió a prestar atención a los controles. No muy lejos hay una cara en la luna de Kevin. Es seguro. Estarás a salvo allí. A salvo. La palabra quedó suspendida en el aire, vacía y sin sentido. Ilana dudaba de que alguna vez volviera a sentirse verdaderamente segura. Después de todo lo que había visto, no tenía más opción que confiar en Ren, al menos por ahora. Y luego preguntó con la lengua afilada. «Llévame a tu base y ¿qué? Enciérrame. Experimenta conmigo como una especie de criatura alienígena». Ren no reaccionó a su sarcasmo. «No eres una prisionera», Ilana dijo con calma. «Estoy tratando de ayudarte. Ayúdame». Ilana casi se rió, pero salió más como una burla amarga. «Tu gente tiene una forma extraña de mostrar ayuda». El agarre de Ren en los controles se apretó ligeramente, pero mantuvo la compostura. «No puedo deshacer lo que se ha hecho», dijo en voz baja, «pero puedo asegurarme de que no termines como los demás». Era la verdad tácita.
Los otros, los innumerables Isari que habían sido asesinados, capturados o peores. El pecho de Ilana se apretó ante el pensamiento y por un momento no pudo hablar. El peso de su supervivencia era casi insoportable. El silencio se extendió, pesado y sofocante. Ilana giró su mirada hacia la ventana mirando las estrellas pasar rápidamente. Un borrón de luz. Nunca se había sentido tan pequeña, tan insignificante en la inmensidad del universo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó después de un rato su voz ahora más tranquila. ¿Por qué salvarme? Ren no, respondió de inmediato, pareció estar considerando su pregunta cuidadosamente, como si sopesara sus palabras cuando finalmente habló. Hubo una suavidad en su tono que la tomó por sorpresa. Porque creo que podemos hacerlo mejor, dijo, porque no todos los humanos quieren la guerra. Algunos de nosotros queremos paz real, y tal vez salvarte como un paso hacia eso. Ilana lo miró tratando de descifrar la verdad en sus palabras. Era que realmente lo que quería paz después de todo lo que su gente había hecho parecía imposible. Sin embargo, había una sinceridad en sus ojos que ella no podía ignorar. ¿De verdad lo crees?, preguntó su voz cargada de escepticismo. Ren la miró a los ojos, su expresión inquebrantable. «¿Tengo qué?». La intensidad en sus ojos la puso nerviosa, pero no apartó la mirada por un momento. Eran solo dos sobrevivientes de las consecuencias de una guerra que ninguno de los dos había querido. Ilana sintió un extraño destello. Hubo un momento de entendimiento entre ellos, pero ella rápidamente lo dejó de lado. No podía permitirse bajar la guardia todavía. Mientras se acercaban a su destino, una pequeña luna comenzó a aparecer en la distancia. Su superficie estaba salpicada de luces de instalaciones humanas. El estómago de Ilana se retorció en nudos. Estaba a punto de adentrarse más profundamente en el corazón del territorio enemigo, rodeada por las mismas personas que habían traído la ruina a su mundo. La nave descendió hacia la base y el pulso de Ilana se aceleró. No tenía idea de lo que la esperaba en Kevin. Detrás de su vacilación, no pasó desapercibida el capitán Rin. Se detuvo y se volvió para mirarla a la cara. Se quitó el casco y reveló un rostro que era más humano de lo que había imaginado. Sus ojos oscuros la estudiaron cuidadosamente. Su expresión era ilegible. «Si tienes alguna duda», dijo en voz baja, «no te obligaré». Ilana lo miró fijamente. Su mente era un torbellino de emociones conflictivas. La habían criado para creer que los humanos eran seres inferiores, impulsados por instintos primarios y deseos básicos. Pero Ren no parecía así. Había algo en la forma en que hablaba, la forma en que se comportaba, que la hacía cuestionar todo lo que pensaba. Sabía que no, dijo. Su voz era más firme de lo que sentía. «Iré sin decir una palabra más». Subió a la nave. La rampa se cerró detrás de ella con un siseo silencioso. El interior era tan frío y funcional como había esperado. Paredes de acero, muebles escasos e iluminación dura. Se sentía extraño para ella de una manera que ninguna estructura Iseri jamás había tenido. Ren hizo un gesto hacia un pequeño asiento cerca del panel de control de la nave. «Siéntate aquí», ordenó. «Será un viaje corto», Ilana asintió con la cabeza, sus manos agarrando los bordes del asiento mientras la nave comenzaba a cobrar vida. Los motores rugieron suavemente, y pronto despegaron dejando atrás las ruinas de su nave. Ella no miró. Atrás, no quedaba nada para ver mientras ascendían a la atmósfera. El silencio llenó la cabina, espeso e incómodo. Los pensamientos de Ilana corrían, miles de preguntas se arremolinaban en su mente, pero aún no estaba lista para expresarlas. En cambio, observó al capitán Ren. Observándolo mientras trabajaba los controles con facilidad practicada, estaba tranquilo, sereno, nada como los soldados furiosos que había imaginado que serían los humanos. Después de un tiempo, Ren rompió el silencio. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó, sus ojos parpadeando hacia ella. Ilana no respondió de inmediato. ¿Qué podía decir? Que había perdido todo, que su mundo entero se había derrumbado por su gente. Ni siquiera sabía por dónde empezar. «No hay nada de qué hablar», murmuró finalmente. Su mirada se fijó en la inmensidad del espacio fuera de la ventana gráfica. Ren no la presionó. En cambio, dejó que el silencio se prolongara dándole el espacio para procesarlo. Era una amabilidad que no había esperado. Después de una larga pausa, habló.
de nuevo, incapaz de mantener la amargura fuera de su voz. ¿Cómo puedes sentarte allí y actuar como si esto fuera solo otra misión? Mi gente se ha ido por tu culpa. Las manos de Ren se detuvieron en los controles y por un momento no respondió. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi arrepentida. ¿Crees que esto es fácil para mí?, preguntó con la mirada fija en las estrellas frente a mí. Yo no quería esta guerra, ninguno de nosotros quería, pero las cosas se salieron de control, y ahora todos estamos pagando el precio. Ilana apretó los puños, la ira burbujeaba. Dentro de ella ni siquiera tuvimos una oportunidad. Tu especie vino a nuestro planeta y en días todo lo que construimos fue destruido. No sabes lo que es perder. Todo. La mandíbula de Ren se tensó, pero permaneció sereno. ¿Crees que los humanos no han perdido nada? Perdimos colonias enteras, millones de vidas en un abrir y cerrar de ojos. Esta guerra no solo te hizo daño, también nos dolió y Lana se burló y eso justifica lo que hiciste. No, dijo Ren en voz baja. Sus ojos se llenaron de algo que Ilana no pudo identificar. Nada lo justifica. Sus palabras la tomaron por sorpresa. Había esperado que defendiera sus acciones para racionalizar la guerra como cualquier otro humano que había conocido. Pero Ren no lo hizo. Se sentó allí reconociendo la devastación que habían causado no con orgullo, sino con arrepentimiento por primera vez. Elena sintió una grieta en su odio. Siempre había creído que los humanos eran monstruos impulsados solo por su necesidad de conquistar, pero ahora estaba comenzando a ver que tal vez, solo tal vez, había más en ellos de lo que se había permitido creer. No esperaba que te importara, admitió suavemente. Su voz apenas era audible. Ren se giró para mirarla. Su expresión era sincera. Me importa más de lo que crees. La sinceridad en sus palabras la tomó por sorpresa por un momento. No supo qué decir. Pero la amargura en su corazón todavía era demasiado fuerte para ser lavada por unas pocas palabras amables. ¿Por qué regresaste?, preguntó con voz aguda. ¿Por qué estás intentando siquiera hacerlo? Para salvarme después de todo lo que tú. Gente hizo. Ren dudó, como si estuviera considerando cuánto decirle cuando él lo llamaban a asegurar la paz, pero para Ilana no era más que un último barrido brutal. Se presionó contra la fría piedra esperando que la nave pasara. Su mano se movió instintivamente hacia el pequeño dispositivo escondido debajo de su túnica, un comunicador, pero estaba muerto al igual que su gente. Durante días había buscado en las ruinas con la esperanza de encontrar algún Asari sobreviviente, pero no había nadie. Estaba sola, al igual que los otros que habían caído o flotado. El zumbido se hizo más fuerte y el suelo tembló cuando la nave descendió. Su elegante cuerpo metálico atravesó el cielo. El pulso de Ilana se aceleró. Echó un vistazo y vio cómo la nave aterrizó no muy lejos de su escondite. La escotilla se abrió con un silbido, y una figura solitaria emergió vestida con una armadura oscura, con una insignia humana y una blazen en el pecho. Su mente corría, tenía que escapar, pero no había ningún lugar para coger. El humano era una figura alta con un casco y un casco de piel. Su rostro se movía, con precaución escaneando el área. Parecía diferente de los demás. Más metódico, menos agresivo. Ilana lo observó. Con cuidado, dividida entre el miedo y la curiosidad, su respiración se atascó en su garganta mientras él se acercaba a las ruinas. Donde se escondía, le habían enseñado que los humanos eran violentos e impulsivos, incapaces de un pensamiento superior o de razonar. Pero en sus movimientos eran deliberados, casi respetuosos. Aún así ella no podía bajar la guardia. El humano se detuvo como si sintiera algo. Ilana congeló su corazón latiendo en su pecho por un largo momento. Hubo silencio. Entonces, el humano habló, su voz calmada y firme. «Sé que estás ahí», dijo, su tono más suave de lo que esperaba. «No estoy aquí para lastimarte». Las palabras tomaron a Ilana por sorpresa. Ella había esperado demandas o amenazas. Esto permaneció en silencio. Insegura de qué hacer, el humano se acercó, manos levantadas en un gesto de paz. «Mi nombre es Capitán Ren», continuó. «Estoy con la flota de la Tierra Unida. Me enviaron a buscar sobrevivientes. ¿Puedo ayudarte a ayudar?». La palabra resonó en la mente de Ilana. Había visto cómo era la ayuda humana, la destrucción de las ciudades de su gente, la matanza de sus civiles. Pero algo en el capitán. La voz de Ren la hizo dudar. Él no era como los otros que había visto. No había arrogancia ni crueldad en su comportamiento.
Aún así no podía confiar en él, no después de todo. ¿Por qué? ¿Debería creerte? Preguntó finalmente con voz temblorosa por la ira reprimida. Tu especie destruyó mi mundo. Mató a mi gente y ahora ofreces ayuda. El capitán Wren bajó los brazos. Ligeramente, pero manteniendo la distancia. No vine aquí a pelear. Vine a salvar a quien pudiera la guerra. No se suponía que fuera así. Y Lana entrecerró los ojos. La guerra siempre es así. Negó con la cabeza no. Para nosotros no. Así hizo una pausa como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Mira, sé que no confías en mí y no espero que lo hagas. Pero este planeta ya no es seguro si te quedas aquí. No sobrevivirás la mente de Ilana. R sabía que él tenía razón. Teu se estaba muriendo, y quedarse atrás significaba una muerte segura. Pero irse con un humano confiando en uno de los mismos seres responsables de la destrucción de su gente, ella no. Sabía si podía, pero no tenía otra opción. Con una respiración profunda, Ilana salió de detrás de la columna, sus ojos fijos en el capitán Wren. Su postura era defensiva, su expresión desafiante. «Iré contigo», dijo en voz baja, «pero yo no soy tu prisionero». El capitán Wren asintió, su rostro ilegible debajo de su casco. «No eres mi prisionero», dijo suavemente. «Eres mi responsabilidad». Mientras Ilana lo seguía hacia la nave, un extraño sentimiento se agitó dentro de ella. Siempre había creído que los humanos no eran más que criaturas violentas y miserables, pero ahora, mientras miraba al capitán Wren, no estaba tan segura. Ilana siguió al capitán Wren a través de la desolación de su una vez hermosa ciudad. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el suelo crujía bajo sus pies, lleno de fragmentos de tecnología y seri y monumentos rotos de su una vez gran civilización. Sus ojos vagaron sobre los escombros, pero sus pensamientos estaban fijados en el hombre que caminaba delante de ella. No confiaba en él. No podía confiar en él, pero el peso de su soledad y la desesperación de su situación no le dejó otra opción. Wren la guió hasta la nave. Su elegante estructura metálica contrastaba duramente con el devastado paisaje. Era de diseño humano, todos ángulos agudos y funcionalidad cruda. Nada que ver con las elegantes y gráciles naves de Isari. Ilana dudó en la rampa, mirando fijamente la escotilla abierta. Una vez que entrara, no habría vuelta atrás. Lo dejaría todo. Ilana estaba de pie sobre los restos destrozados de su planeta natal. Sus brillantes ojos azules escaneaban el horizonte. Las torres que alguna vez escuchaban de las ciudades de su gente, ahora no eran más que el resultado de una guerra inesperada. Su gente, los Isari, eran conocidos por su intelecto incomparable y su sociedad pacífica, donde la violencia había sido olvidada durante siglos. Habían prosperado asumiendo que sus mentes avanzadas los hacían intocables, pero se equivocaron. Fueron los humanos quienes destrozaron esa ilusión para Ilana y su especie. Los humanos siempre habían parecido seres primitivos, imprudentes y emocionales que dependían de la fuerza bruta y la destrucción en lugar de la sabiduría. Los Iseri habían evolucionado mucho más allá de la guerra, dejando atrás tal barbarie por una vida de arte, ciencia e innovación. Pero cuando la flota humana llegó al borde de su galaxia, nada de eso importaba ahora. Mientras Ilana caminaba por la habitación, su corazón dolía con los recuerdos de lo que una vez fueron sus túnicas doradas, una vez un símbolo de su estatus como líder del consejo, estaban rasgadas y sucias. Su rostro, una vez prístino, estaba manchada de tierra y con su largo cabello plateado colgando suelto sobre sus hombros, ya no era una diplomática respetada, sino una superviviente sola en la devastación. Los Aseri habían subestimado a los humanos que habían creído que eran desorganizados, una especie impulsada por el miedo y la agresión, pero los humanos habían demostrado ser algo completamente distinto. Implacables, habían luchado con una especie de desesperación. Ilana nunca había visto a nadie superado en número, pero nunca se había echado atrás y ahora habían ganado. Un sonido interrumpió sus pensamientos, el zumbido distante de los motores. El corazón de Ilana se aceleró mientras se agachaba detrás de una columna caída. Su respiración era superficial. Las patrullas humanas marcaban el planeta en busca de cualquier Isari restante.